Las dos lecturas de la liturgia de este día nos presentan mensajes dirigidos a un grupo o una comunidad en específico, pero eso sí, en un tono muy distinto una de otra. Y bueno, nosotros que la mayoría pertenecemos a alguna comunidad religiosa o militamos en algún grupo o movimiento parroquial, eclesial, que nos congregamos para orar, para profundizar en la parroquia, estamos en algún apostolado, deberíamos revisarnos a la luz de la palabra de Dios de este día. ¿Cuál de estas lecturas nos describe, nos define más? Empezando por la segunda carta a los tesalonicenses, donde San Pablo se dirige a una de las comunidades donde él anunció el Evangelio y les habla en un tono de orgullo y felicitación y de exhortación, diciéndoles que damos gracias a Dios por ustedes, hermanos, porque la fe en ustedes se va acrecentando. Una comunidad sabemos que va por buen camino cuando es constante en formarse en la fe, cuando se actualizan, cuando se capacitan para servir mejor, cuando su fe está anclada en el sólido conocimiento de la fe, en la Sagrada Escritura, en la sana doctrina de la Iglesia, donde sus reuniones no son para puro chacualeo, para puro socializar o pues para entretenernos con dinamiquitas y pláticas de a ver qué, no, sino cuando tenemos doctrina sólida, donde sus miembros se forman, donde beben de las fuentes del tesoro de la fe. Pero claro, esto va mucho mejor cuando se notan los frutos de dicha formación, donde no se trata solamente de una escuelita donde obtienes conocimientos, sino de veras es una comunidad donde creces en la fe, con fundamento en lo que sabes, pero que eso que conocemos, eso que reflexionamos, lo llevamos a la práctica en lo más concreto que debe definir al cristiano, en el amor. Así lo dice San Pablo a los tesalonicenses, porque la fe de ustedes va creciendo y el amor que cada uno tiene por los otros es cada vez mayor. Es lo que debería ser toda comunidad cristiana, que sea una verdadera familia espiritual donde cada uno importamos, donde se conocen y aprovechan nuestros carismas, donde podemos ser esperados, comprendidos y ayudados. ¿Sí? No digo que sea una élite de gente perfecta, santa. Claro que muchos vendrán de situaciones difíciles, de familias quebrantadas, muchos andaban a la deriva, sin fe, sin esperanza, quizá hundido en los vicios, quizá en situaciones de mucho dolor, pero en la comunidad encontraron donde ser acogidos y sanados. Y que poco a poco van creciendo en el amor, porque de veras se preocupan los unos por los otros y porque sienten la necesidad de darse en algún apostolado y sobre todo en una convivencia que se pueda llamar cristiana. A ver, ¿esas características tú las ves allí donde tú te congregas? Hablo desde un convento de monjitas, o una parroquia donde conviven los sacerdotes, o el grupito donde se reúnen en una casa a reflexionar la palabra, o el movimiento que trabaja a favor de las familias y que tienen sus reuniones y su cuerpo jerárquico. Se ven estas características de una verdadera comunidad cristiana, donde el fundamento es la fe y donde el fruto es el amor. No se trata de que todo sea perfecto, todo sea ideal, ¿no? San Pablo sigue exhortando a los tesalonicenses: estamos orgullosos por la constancia y la fe con que soportan las persecuciones y aflicciones. O sea, no todo ha sido miel sobre hojuelas, al contrario, es una comunidad que ha sufrido embates de todo tipo. Sin embargo, salen adelante y perseveran en la fe. Con esto quiero pensar en los hermanos de Nicaragua. Caray, ayer una hermana de allá me cuenta un poco de la terrible situación que están viviendo, de la censura y persecución del gobierno contra la iglesia y cómo los fieles están unidos en este momento, luchando por la libertad en su fe. Pues ahí es donde se nota la firmeza que la fe nos ha dado. Bueno, nuestra comunidad nos identifica con esto, o más bien nos identificaremos con lo que escuchamos hoy en el Evangelio. Cuando Jesús se dirige a uno de los grupos religiosos más importantes de su época,
los escribas y fariseos. Pero ahí, con voz de profeta, en un tono bastante fuerte, en aquellos que, en lugar de parecer una verdadera familia espiritual, parecen un club de élite, o más bien una banda de mafiosos. Porque en lugar de ser los que ayudan y facilitan para entrar en el reino de Dios, son los que se han convertido en un obstáculo. Fíjate qué grave lo que dice, que ustedes cierran a los hombres el reino de los cielos, ni entran ni dejan entrar a los que quieren. Llega a haber incluso grupos parroquiales, hasta de las señoras de la liturgia o de que las despensas a los pobres, que eso parecen una mafia, que ni hacen bien su trabajo, ni dejan que otros entren a hacerlo. Y también cruzan cielo, mar y tierra para ganar un adepto, pero cuando lo consiguen lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Cuando se supone que cuando entras a un grupo católico, a un grupo de la iglesia, vas a crecer en la fe, vas a crecer en la santidad, pues resulta que alguien que entraba con buenas intenciones resulta siendo corrompido por aquellos que ya se acostumbraron, que ya normalizaron la hipocresía, la crítica mordaz, la doble moral. Si no te vuelves como ellos, no encajas. Quizá empezaste bien, empezaste sinceramente queriendo seguir a Cristo, buscando la santidad, pero ya luego tu corazón se corrompió en otra clase de intereses, ya te empezó a ganar la tentación de la vanidad, del protagonismo, de la rivalidad, de la envidia, y ahora eso es lo normal en ese ambiente, y ahora ya hasta se ríen del ingenuo que piensa que de veras se puede ser honesto, que de veras se puede buscar a Dios. Ya la oración y la fe, sí, es solo una cosa de fachada para que nos digan que creemos en Cristo, porque eso nos da estatus. Pero cuando el corazón ya lo tenemos totalmente corrompido, ¿sí? Como los escribas y fariseos. Ellos fueron una secta que empezó por una buena intención. Ellos, viendo la corrupción generalizada en el pueblo, ellos quisieron formar un grupo separado que guardaran con mayor celo y pureza la ley de Dios. Su intención era buena, como tantos grupos, espiritualidades, movimientos en la iglesia, pero que terminan corrompiéndose por la ambición de sus líderes, por un sentimiento de superioridad hacia los demás, que los va poco a poco alejando de Dios, que los va volviendo recalcitrantes, intransigentes, y además les hace creer que son ellos los que están bien, cuando todos los demás están mal, cuando son ellos los que más se han corrompido. Bueno, tú identificas más estas características en tu propio grupo, pues entonces es momento de evaluarnos, de tener cuidado. Muchos que empezaron bien, poco a poco pueden ir corrompiéndose y terminando mal, como los escribas y fariseos. Pero aquel que vaya bien, cuídese de no caer, y aquel que ya de plano se descubre que va mal, puede enderezar el camino si de veras tiene recta intención de servir al Señor. Pero claro, no porque hayas visto malos testimonios, generalices y pienses que todos en la iglesia son así. Desgraciadamente, sí. Esos que viven como los escribas y fariseos se han encargado de hacerle publicidad a toda la iglesia, haciendo creer a aquel que se acerca y se decepciona, que no tiene caso porque todos son igual. Aunque no lo creas, encontraremos comunidades que entran en la descripción de la primera lectura de la carta a los tesalonicenses. Sí las hay, y nosotros podemos formar una de ellas. La cosa es querer y dejarnos purificar. Que tengas un bendecido día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.